La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Voy a leer los reemplazos para esta sesión. La diputada señora Erika Ñanco va a reemplazar a la diputada señora Aísta, Claudia Mix. Y el diputado don Andrés Giordano reemplaza al diputado don Jorge Brito. También se ha recibido del presidente del Consejo Fiscal Autónomo, don Jorge Sornó, fecha 17 de marzo, una propuesta de principios y arreglos institucionales para la responsabilidad y sostenibilidad fiscal en la nueva Constitución. Este referido documento se ofrece una propuesta concreta de consagración normativa de principios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal para facilitar la evaluación de su incorporación en la nueva Constitución. Dicha propuesta normativa es puesta a disposición de los convencionales constituyentes, autoridades fiscales, gubernamentales, académicos, ciudadanía en general, con la finalidad de que pueda ser analizada durante el proceso de deliberación constituyente y en cumplimiento de la ley de presupuesto, Contraloría General de la República, Registro Civil, Sename, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre iniciativas de inversión, de acuerdo a su título 31, presidente. Si alguien quiere antecedentes, lo solicito. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra en relación a la cuenta? ¿Se ofrece la palabra? Muy bien. Entonces, como ustedes bien saben, esta sesión tiene por objeto tratar hasta total despacho el proyecto de ley que modifica el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles creado por la ley 20.765, que ha sido calificada con urgencia, calificada de discusión inmediata. De tal manera, señora secretaria, que yo le pediría que ingresaran nuestros invitados. Tengo entendido que está el ministro, la subsecretaria. ¿Están todos ingresados? Diputado, tiene la palabra. Una consulta a la Secretaría. Yo no sé si el proyecto que fue ingresado hace unas pocas horas atrás nos pueden citar para total despacho, y entiendo yo que por lo menos tenemos que discutirlo durante 2 días, y yo no entiendo por qué se nos cita sin conocer el proyecto y sin digamos y hasta total despacho. Entonces yo no tengo ningún problema, presidente, pero me parece que no podemos romper la regla por darle toda la facilidad al gobierno. Yo lo entiendo la premura, pero quisiera que se nos aclarara para que no hubiera interpretación inadecuada. Le damos la palabra a la subsecretaria para precisar algún aspecto. Sí, precisando lo que pregunta el diputado, concepto intermedio, a ver, no hay acá ninguna disposición reglamentaria que se haya pasado a llevar. El proyecto de ley entró en la cuenta del día de hoy, como les expliqué en el WhatsApp de la comisión. Este proyecto, los antecedentes fueron puestos a disposición ya de forma oficial a través del WhatsApp hace más de una hora. El proyecto tiene discusión inmediata, por lo tanto se cumple con el reglamento. Ustedes tienen tanto el informe financiero, que está en la minuta reglamentaria, su análisis incorporado, y también el comparado. Por lo tanto, no hay ninguna disposición que se haya pasado a llevar, presidente. Está todo debidamente informado en tiempo y forma. Muy bien. La idea es votarlo justamente hoy día, por la premura y la necesidad de aprobar esta iniciativa, y por eso que vamos a estar aquí hasta su total despacho. Así que para que los diputadas y diputados quieran hacerle todas las consultas al ministro, escuchemos al ministro que haga su exposición, y ahí surgirán dudas, inquietudes. Diputado, ¿usted quería solicitar la palabra antes de escuchar al ministro? Pero... Sí, presidente, en la misma línea del diputado Samuel, bueno, yo tengo recién esto acá porque entiendo a la secretaria que, como eso lo envió hace una hora, pero yo venía viajando hace una hora, así que no he tenido la oportunidad de ver de qué se trata el proyecto. Y por eso que me llama mucho la atención, por ahí lo expresamos en el chat de nuestra Comisión de Hacienda, que nos llama mucho la atención la premura, y por lo que veo, bueno, yo pensaba que iba a ir presencialmente el ministro de Hacienda, como ha sido la costumbre, pero lo vamos a hacer telemáticamente, porque siempre es más complicado telemáticamente
que presencialmente. Todos sabemos ya lo que significa y entendemos que por problemas de pandemia, pero 2 puntos. Me gustaría que estuviéramos, ojalá que fuera unánime la decisión de que fuera hasta total despacho. Y segundo, que en adelante, por haber tenido sus razones, el ministro de Hacienda solamente las va a expresar. Sería bueno que la Comisión de Hacienda, ojalá, viniera presencialmente. Gracias, presidente. Muy bien. Antes de ofrecerle la palabra al diputado Alexis Sepúlveda, yo quiero reiterarle, este es un proyecto extraordinariamente simple, que si ustedes lo leyeron, lo único que hace, y yo creo que todos como parlamentarios tenemos conocimiento de lo que significa el MESCO, no es que vamos a descubrir hoy día el MESCO, todos sabemos lo que es, y lo único que hace este proyecto es subir de 750 millones de dólares a 1.500. Ahora uno podrá tener algunas propuestas, iniciativas, pero el proyecto no tiene ninguna complejidad en su naturaleza. Entonces, no veo por qué estamos haciendo tanta cuestión cuando solo solamente subir el fondo, y si uno lee los antecedentes del proyecto, dice, si no lo hacemos, se corre el riesgo que las bencinas suban 250 pesos en las próximas semanas. Entonces, yo creo que mejor, más que dilatar esto, escuchemos al ministro, él nos dirá cuál es la premura que tiene, la urgencia, y después le hacemos todas estas mismas preguntas que nos estamos haciendo entre todos a él mejor, porque podemos estar toda la tarde entre nosotros planteándonos inquietudes, cuando al único que le tenemos que plantear las inquietudes es al ministro. Así que si ustedes me permiten, déjenme darle la palabra al ministro. Y solamente un tema operativo, ¿eh? Sí. Presidente, ¿me da la palabra? Sí. Yo solamente preguntar, porque hasta total despacho, entre medio tenemos una votación en la sala. ¿Es hasta antes de la votación o volvemos después? Si no alcanzamos a votarlo, volvemos. Ya, solamente era un tema operativo y comparto lo que dice también el diputado Monbullenbrock, que hubiera sido ideal que el ministro viniera presencialmente porque además podría facilitar la conversación, el diálogo, y lo hubiéramos conocido personalmente, pero comparto con el presidente que no es un proyecto complejo y que personalmente no he tenido Muy la bien, oportunidad. por favor, yo les pediría, si quieren hacemos una recepción para presentarle al ministro a todos. Diputado Bianchi, pero... Bien, gracias, presidente. Mire, a ver, efectivamente el proyecto, como usted lo señala, es un proyecto de articulado único, es simple, y lo que hace es aumentar al doble, ¿no es cierto?, de 750 a 1.500 millones de dólares. Pero lo que pasa, presidente, es que el proyecto es simple, pero los efectos que tiene esta aplicación de este aumento de dinero, tiene efectos importantes, significativos. Entonces, a mí me parece que, dada la situación que hoy día mismo un ministro de Transporte del gobierno señala de que se podría empezar a hablar ya de nuevos impuestos para los combustibles, mientras por este lado estamos tratando nosotros de respaldar la propuesta del gobierno, a mí me parece que esto amerita una discusión y una conversación, entendiendo la prontitud que usted señala con el proyecto del MESCO. Yo no tengo problema en aprobarlo, nada. Pero tenemos en paralelo, tal cual aquí se ha señalado, hoy día una votación muy significativa en la sala que tiene que ver con el quinto retiro. Entonces, nos gustaría también saber técnicamente cómo vamos a hacerlo, porque si usted me dice que vamos a estar hasta antes de las 7, yo no tengo ningún problema en agotar toda la discusión en este proyecto de ley. Pero yo desde ya quiero pedirle por su intermedio, presidente, al ministro, que no vino presencialmente acá a esta comisión, que lo va a hacer telemáticamente, que nos explique cómo en paralelo se está hablando, por un lado, de un incremento de los impuestos, y él nos está solicitando, ¿no es cierto?, el poder votar este proyecto de ley para poder evitar efectos negativos en cuanto a los aumentos de los combustibles. Diputadas y diputados, les recuerdo que nosotros mismos tomamos el acuerdo de escuchar mañana al ministro para tener una discusión y reflexión amplia con él sobre todas las materias que queramos. Entonces, parece que nos olvidamos de los acuerdos que nosotros tomamos, porque justamente lo invitamos para que estuviera mañana, nos haga una exposición del estado en que encontró la situación económica del país y aprovechar de que todos nosotros le hagamos todas las preguntas que tenemos. Obviamente, porque así lo tenemos que hacer. Pero eso yo les pediría, recogiendo la inquietud de ustedes, que escuchemos al ministro. Diputado Mellado. ¿Me permite, presidente? A mí, la Vamos verdad a es que el gobierno habla del diálogo, el diálogo.
y que todo va a ser prelegislativo, bueno, resulta que nos encontramos de golpe y porrazo con un proyecto sin que nos digan aguabada, digamos. Pero también, presidente y estimado ministro, que no lo conozco, espero lo podamos conocer personas, lo vimos en el Banco del Estado, o sea, en el Banco Central, que la verdad que no es solamente el impuesto específico al combustible, también es al querosene, también es al gas licuado. O sea, yo creo que si vamos a tener esta oportunidad de debatir un proyecto de ley, ¿cierto?, que tiene que ver, ¿cierto?, con un fondo para amortiguar el valor de los combustibles, bueno, vamos entonces, porque resulta que el querosene, ministro, está en el Fondo de Estabilización del Petróleo, ¿cierto? Y ese fondo en diciembre tenía $5 millones en ese fondo. Entonces, ¿le vamos a colocar más plata al fondo para que efectivamente en el invierno el querosene sea más barato? ¿Vamos a meter el gas dentro del Fondo de Estabilización o vamos a meter el gas dentro del MERCO? Yo creo que son temas, presidente, que es importante colocarlos ahora en el debate, porque se nos viene encima, ¿cierto?, un alza de precios en todos esos productos que son importantes para la gente humilde de clase media. Entonces, bueno, esto es el momento. Este es el momento. Yo me hubiera gustado, ministro, que hubiera hecho más diálogo, ¿cierto? Aquí en el Congreso, donde se dialoga y parlamenta, y un tema prelegislativo de todas maneras. Mire, diputado, yo le voy a ofrecer la palabra al ministro, porque todas estas son preguntas que hay que hacérselas al ministro después que exponga. Entonces estamos abriendo un debate, me parece insólito, primera vez que yo escucho que se abre un debate sin escuchar al ministro, y porque son puras sugerencias que son para el ministro. Si podemos nosotros empezar a especular aquí de muchas cosas, pero escuchemos al ministro, y después que escuchemos al ministro le hacemos estas mismas preguntas. Señor ministro, gusto saludarlo, muy bienvenido a nuestra comisión. Como usted ve, hay mucho interés de los parlamentarios de querer conocerlo personalmente, de tal manera que ojalá pudiéramos mañana, martes, contar con su presencia presencial para que esos diputados que tienen estas ansias y este deseo de estrecharlo a usted y saludarlo, puedan tener la oportunidad de conocerlo presencialmente, ministro. Así que sería muy interesante, están todos muy contentos pensando que usted va a venir mañana. Así que lo esperamos mañana y por ahora le ofrecemos la palabra para que exponga sobre el proyecto del MESCO, ministro. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, presidente, y buenas tardes a las diputadas y diputados de la Comisión de Hacienda por su intermedio. Primero que nada, presidente, quisiera confirmar que voy a ir mañana a la comisión, de acuerdo a la invitación que se nos hizo, a hacer una presentación sobre la situación económica, la situación fiscal y cualquier otro tema que interese a la comisión. En esta ocasión, o sea, yo habría preferido, ¿cierto?, que nuestro primer contacto hubiera sido en la presentación de mañana, pero hemos tenido en este caso una situación que podemos calificar de emergencia, donde se ha requerido proponer al Congreso un proyecto de ley para asegurar que el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles tenga los recursos para seguir cumpliendo su función en un momento en el cual los precios internacionales del petróleo están teniendo fuertes incrementos producto, ¿cierto?, del conflicto en Ucrania. ¿Por qué ha sido necesario hacerlo ahora y con esta premura? Esencialmente porque cuando se produjo el cambio de gobierno, nos encontramos con una situación de que los recursos para que pudiera seguir funcionando este mecanismo se estaban agotando y se habrían agotado dentro de una semana más de no ampliarse el límite de recursos que se pueden canalizar por esta vía. Y por lo tanto eso es lo que nos ha llevado a presentar esta iniciativa con discusión inmediata. Como usted sabe, presidente, porque nos hemos encontrado en el Congreso en otras oportunidades, yo no soy, a mí me gusta participar en el trabajo legislativo. Durante muchos años he ido a las comisiones de manera presencial, por cierto. No me gusta presentar proyectos con discusión inmediata, salvo cuando es estrictamente necesario, como es el caso, como se podrá entender en la explicación que voy a dar a continuación. Le agrego, presidente, que respecto de las preocupaciones que han mencionado
algunos diputados sobre sobre la situación de otros precios ligados al petróleo. Hemos estado analizando la situación, tenemos respuesta a las inquietudes de los diputados y diputadas, así que lo voy a incorporar acá en mi presentación, ¿no? Entonces, bueno, este es un proyecto que hace una modificación a la ley número 20.765 del 2014, que fue la que creó este mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, después de otro sistema que había previamente, el llamado CIPCO. Este mecanismo opera sobre la base de incrementos o rebajas al impuesto específico de los combustibles, de tal manera de estabilizar los precios internos de los combustibles, particularmente de las gasolinas, el diésel, permitiendo contener las fluctuaciones de precios que enfrentan las familias chilenas. Este mecanismo opera a través de incrementos y rebajas a los impuestos específicos contenidos a los combustibles, establecido en la ley 18.502, lo que se logra sumando al componente de base establecido en esa ley un componente variable que puede ser positivo o negativo, determinando para cada uno de ellos. Este mecanismo se aplica solamente a 4 combustibles: a la gasolina automotriz, petróleo diésel, gas licuado de petróleo de uso vehicular y el gas natural comprimido también de uso vehicular. Como se ha señalado, hay otros combustibles que tienen mecanismos de estabilización a través de otros fondos y de otros mecanismos que vamos a comentar al final. En particular, la manera en que opera el MEPCO es que opera determinando este componente variable del impuesto específico en 2 etapas. Una de ellas implica comparar entre el precio de paridad y una banda de precios de referencia, todos definidos en moneda nacional, con lo cual se incorpora también el efecto de variaciones del tipo de cambio o el precio del dólar. Y la otra etapa corresponde a la comparación entre el precio proyectado por el Ministerio de Hacienda para la semana siguiente y el precio efectivo de la semana en curso publicado por ENAP. Si en vista de estas 2 etapas se proyecta una caída abrupta del precio, el componente variable será positivo, o sea, se aplicará un impuesto que se agrega o que incrementa el impuesto específico, y en el caso de que se proyecte un aumento abrupto del precio, entonces en ese caso el componente va a ser negativo, equivalente a un subsidio o una rebaja del impuesto específico. Este mecanismo, como sabemos, actúa semana a semana en relación al acumulado de mayor o menor recaudación fiscal producida por el mecanismo. De aquí, ¿cierto?, la importancia del límite de uso del mecanismo como recaudación fiscal negativa o rebaja del impuesto. Y esto se expresa como la diferencia acumulada entre la recaudación que hubiese correspondido a la aplicación del componente base del impuesto específico y la que efectivamente se ha producido entre ambos componentes. Este valor se interpreta como la magnitud acumulada del subsidio neto entregado por el MEPCO desde su creación. La ley vigente contempla que en el caso de que la menor recaudación acumulada supere los 750 millones de dólares, el componente variable debe converger a 0 en un periodo de 12 semanas. Cabe mencionar que esta cifra de 750 millones de dólares fue incrementada en la ley de financiamiento de la PGU hace muy poco tiempo, dado que hasta ese momento el límite era de 500 millones de dólares. Desgraciadamente no se incrementó en más, posiblemente porque no se preveía, ¿cierto?, lo que ha estado ocurriendo, que es este fenómeno de la invasión Rusia a Ucrania desde principios de año, que ha hecho que el precio del petróleo, el precio internacional del petróleo, se haya incrementado de manera difícil de anticipar más del 30%, con una alta volatilidad que ha llevado a que en algunos días se hayan producido aumentos de más de 60% en los valores observados respecto de principios de año. Por esta razón, desde el inicio del periodo de funcionamiento del mecanismo hasta febrero del 2022, la menor recaudación acumulada del MEPCO ya llegaba a 610 millones de dólares. Con esto, en las primeras semanas de marzo del 2022, entonces, esta diferencia entre 610 y 750, o sea, este acumulado, se va aproximando peligrosamente a los 750 millones de dólares.
De hecho, según nuestras estimaciones, el techo de 750 millones de dólares que contempla actualmente la ley se podría superar a fines de marzo de este año, por lo cual el precio de los combustibles debería converger en un plazo menor a 12 semanas al nivel que tendría si no estuviera operando el MEPCO. Esto significa, presidente, que para las gasolinas de 93 y 97 octanos, esto equivaldría a un incremento cercano a los 300 pesos por litro. Si dividiéramos eso entre 12 semanas, tendríamos entonces incrementos semanales de entre 25 y 50 pesos por litro, comparado con los 6,7 pesos de incremento que contempla como límite el funcionamiento del MEPCO, en condiciones normales cuando tiene recursos disponibles. Entonces, debido a lo anterior, se hace necesario establecer un límite máximo adecuado para los próximos años que evite que la inflación futura desactualice rápidamente este monto y que permita al mecanismo mantener una trayectoria que contenga los movimientos de precios de los combustibles que enfrentan las familias chilenas. Y con ese motivo, este proyecto contiene simplemente la modificación de un guarismo, que es cierto, reemplazar el límite de 750 millones de dólares por 1.500 millones de dólares. En otras palabras, se duplica cierto, el límite de recursos que se pueden comprometer por este mecanismo. Esto es parte de un esfuerzo coordinado para hacernos cargo de estos shocks que hemos tenido de precios del petróleo, que están cierto, contribuyendo también a aumentar la inflación. Y como producto de ello, también hemos estado analizando la situación del querosén y la situación de los precios de los costos de la locomoción colectiva. Entonces, me refiero rápidamente a eso con la idea de profundizar, ¿cierto?, en lo que sigue, de acuerdo a las consultas que tengan las diputadas y diputados. En el caso del precio del querosén, la voluntad del gobierno es evitar que se produzca aumentos de precios del querosén de cara a la temporada de invierno, dado que es un combustible, ¿cierto?, que se usa en muchos hogares, especialmente de menores recursos. Para eso, el mecanismo adecuado no es necesariamente incorporarlo al MEPCO, porque si se incorpora el MEPCO lo único que hace es limitar los incrementos de precios, pero no evita que aumenten los precios. Entonces, si lo que queremos es mantener el precio actual para el querosén, lo que corresponde más bien es incorporar, aportar recursos al FEP, que como bien me parece que señalaba, creo que fue el diputado Bianchi, tiene un saldo muy limitado de recursos en este momento, entonces requiere más fondos para poder mantener el precio del querosén durante los próximos meses y durante toda la temporada de invierno. En el caso del costo del transporte colectivo en Santiago y en regiones, también en esto el Ejecutivo lo que quiere hacer es asegurar que no se incrementen los costos de la locomoción colectiva, las tarifas de la locomoción colectiva durante este periodo, dado que tenemos esta anomalía en particular, que es el hecho de estas presiones en los precios internacionales de los combustibles. Para eso lo que tenemos que hacer es, nuevamente en este caso también vamos a contemplar aumento de recursos para los subsidios al transporte para evitar que se produzcan esos incrementos de precios sin perjuicio de que hacia plazos más largos, ¿cierto?, se recuperen los mecanismos de ajuste de tarifas. En fin, esos son temas que veremos más adelante. De esta manera, en síntesis, presidente, este es un proyecto que incrementa el espacio, el límite de recursos del MEPCO para que el mecanismo siga funcionando, pueda seguir funcionando durante todo el resto del año, pueda seguir cumpliendo su labor de contener los incrementos de precios en caso de que los precios internacionales de los combustibles sigan subiendo en el futuro, y al mismo tiempo para los hogares de menores recursos
que dependen del transporte colectivo o usan el querosén como combustible, ¿es cierto? En esos casos podamos asegurar podemos evitar incrementos futuros o vamos a asegurar que los precios se mantengan congelados en esta coyuntura. Entonces, de esta manera, expresamos nuestra voluntad de permitir que se amortiguen el aumento de los precios de los combustibles que utilizan los vehículos y, por otro lado, ¿cierto?, para los hogares de menores recursos, tenemos comprometido por la vía administrativa o si se requiere alguna otra modificación legal, aportar recursos suficientes para que se pueda evitar incrementos de precios que afecten a las familias de menores recursos. Hay un informe financiero, presidente, donde lo que es importante destacar es que el incremento de 750 a 1.500 millones de dólares no es un incremento inmediato del gasto. De hecho, es un límite para el funcionamiento de este mecanismo que constituye un ingreso negativo. Ahora, ¿cómo incida eso en el balance fiscal de este año? Depende de cuánto se use efectivamente este mecanismo. Si ese mecanismo se usa más intensivamente, probablemente porque esté reflejando una mayor inflación, probablemente esto aportaría negativamente a los ingresos fiscales, lo cual se balancea con el aporte positivo nominal a los ingresos fiscales por el hecho de haber mayor inflación y aplicarse, ¿cierto?, y que una parte importante de los ingresos tributarios correspondan a IVA, que van ajustándose de acuerdo a lo que ocurra con los precios de los productos. De modo que este es un proyecto que en principio no incrementa el déficit fiscal, especialmente en el largo plazo, donde se supone que los periodos de subsidio o de impuestos negativos se van compensando con los periodos de acumulación o de impuestos positivos, como de hecho cuando uno ve la historia del MEPCO efectivamente ha ocurrido en varias oportunidades, en varios momentos de los últimos años. Termino con eso, presidente, y quedo disponible para las preguntas y comentarios que tengan por su intermedio los integrantes de la comisión. Muchas gracias, ministro, por su exposición. Y ahora vamos a dar paso a las consultas de las diputadas y los diputados. Solo para confirmar, entonces mañana, ministro, lo tenemos presencialmente aquí con nosotros. Así es, presidente. Encantado. Bien, han solicitado la palabra en primer lugar el diputado Frank Sauerbaum. Después el diputado Cifuentes, la diputada Sofía Cid, el diputado Pellado, el diputado Romero y el diputado Van Mullenburg. Sí. Presidente, bueno, primero me alegro mucho de que se haya considerado las peticiones que hemos hecho estos días por la prensa a través de un documento que Renovación Nacional hizo llegar al gobierno y esperamos que sigamos en esta dinámica a pesar de que no tuvimos una conversación previa, pero claramente se atiende a los requerimientos que nosotros habíamos planteado respecto del alza de los precios de los combustibles y también, ¿cierto? Ahora nos enteramos de que el gobierno tiene buena disposición para poder conversar respecto a la situación de la parafina y efectivamente ahí hay dos temas. Primero, una consulta al ministro respecto de este fondo. Este fondo, esta adición de 750 millones de dólares, si hay un cálculo estimativo de cuánto pudiera durar, dado la incertidumbre en la que estamos. Hoy día no sabemos qué es lo que va a suceder respecto de la guerra, ¿cierto?, en Ucrania, si se va a acentuar o se va a atenuar, y por lo tanto, cuánto ellos calculan, porque a propósito del comentario que hizo el ministro, este último fondo que se aprobó, se había calculado que llegaba hasta abril, y ya el ministro nos dice que antes de eso, antes de que termine este mes, ¿cierto?, ya va a terminar justamente porque subieron los precios mucho más de lo proyectado. Esa es una primera consulta. Segundo, nosotros habíamos conversado previamente, ministro, con algunos diputados y con el presidente para plantearle justamente el tema de la parafina, pero también del gas licuado. Nosotros creemos que
en el gas licuado tenemos que tener alguna solución también similar a la que se le quiere dar a la parafina, considerando que también está dentro del FEP, ¿cierto? Que es la ley 19.030, y si es que esos recursos que se van a inyectar o que eventualmente se pudieran inyectar también van a considerar a todos los elementos que están dentro de esta ley, dentro de las cuales justamente está la parafina y el gas licuado de petróleo, digamos. Un derivado, ¿cierto? Y por lo tanto nosotros necesitamos esa información. Y por último, solamente decirle, ministro, que nosotros esperamos que esta situación, ¿cierto?, de que estos proyectos se hayan presentado con la premura no se vuelvan a repetir después en la Comisión de Hacienda, y obviamente es donde más se requiere conversar previamente, y esperamos que el debate se haga con mucho más profundidad y con más tiempo. Así que eso sería, presidente. Gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Cifuentes. Gracias, presidente. Por su intermedio, en primer lugar, felicitar al ministro de Hacienda por su nombramiento y por el hecho de asumir este tremendo desafío para... El micrófono. Ahí nomás. Ahí sí. Todo nuevo. Bueno, presidente, por su intermedio, quiero felicitar al ministro de Hacienda por su nombramiento y por el hecho, además, de asumir este tremendo desafío país. Tengo un par de consultas, ministro, respecto del proyecto. Y muy especialmente respecto del tema del diésel y del gas y de la parafina. Creo haber escuchado de su parte una fijación de precio, al decir que el mecanismo que operaría en parafina y gas licuado sería evitando que suban. Para evitar que suban y no crear un fondo, no sé cuál sería el mecanismo que se implementaría. Y en segundo lugar, respecto del gas licuado, en el proyecto, en el MEPCO, existe el subsidio al petróleo o al gas licuado derivado del petróleo, tanto natural como comprimido, pero solo para uso vehicular. Así es. Entonces, creo yo, por su intermedio, presidente, que sería bueno hacerse cargo de lo que planteó la bancada Democrática Cristiana hoy en la mañana y ayer en la tarde, que fue acogida por lo demás por el ministro en sus intervenciones hoy en la mañana, de tal manera de poder considerar estos dos elementos. Y finalmente, ministro, por su intermedio, presidente, ojalá ser un poquito más específico respecto de las cifras. El por qué 1.500 millones, o dicho de otra manera, el por qué hay que, en estimaciones de ustedes, llegar a complementar este fondo en 750. Esto dice, supongo yo, respecto del escenario. Nos gustaría un poquito más de detalle. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Ahora le ofrecemos la palabra a la diputada Sofía Cid. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, bueno, primero, como bien lo decía el diputado Frank Saberwan, Dígale Frank nomás. Frank nomás. Para los amigos. Más fácil, claro. O Sauer. Claro. Sauer. Suena mejor, ¿no? Porque Sauer. no Ese me suena. sale. ¿Ah? No, pero en relación a eso, por su intermedio, presidente, preguntarle al ministro, bueno, agradecer la instancia que ha tenido el gobierno hoy día de tomar este tema. Nosotros como bancada de Renovación Nacional hemos hecho un par de planteamientos y dentro de eso está activar el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo. Pero me gustaría que el ministro nos explicara qué idea tiene en esa línea, cuánto sería la inyección de recursos y también explicarnos bien si está o no incorporado el gas licuado. Entiendo que no está incorporado. Y también nosotros hoy día tenemos que incorporarlo de alguna manera, ya sea en alguno de estos fondos o hacerlo de alguna otra manera en otro proyecto de ley, porque sabemos que se nos viene un invierno que, sobre todo de la zona central al sur, es bastante fuerte y necesitamos tener respuesta a las personas. Y también me preocupa mucho el tema de la inflación. Nosotros hemos propuesto la suspensión del impuesto específico a los combustibles, dado que eso obviamente generaría una estabilización en el precio de los alimentos y también nos ayudaría con la inflación. Y me gustaría saber qué opina al respecto el ministro y que nos dé alguna respuesta en esa línea. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Sofía Cid. El diputado Miguel Mellado tiene la palabra.
Gracias, presidente. A ver, presidente, al inicio le dije de que esta era una oportunidad única en este momento con los precios del petróleo Brent, que es el precio en el cual nosotros, de referencia, que están a $120, creo que cerró hoy día, y el presupuesto de la Nación fue hecho en 55 a máximo $60, ¿cierto? El presupuesto de la Nación. Hay ingresos que quedaron, acuérdense que el año pasado se gastaron $3.000 millones por mes en el IFE, ¿cierto? Y se ocuparon fondos de estabilización que llegó a 2.400 y se dejó al nuevo gobierno en 8.500 de nuevo el fondo. Por lo tanto, hay fondos para echar mano, para ayudar a las personas en el precio de las bencinas y en el precio del queroseno. A mí me gustaría, ministro, que nos presentara una nueva propuesta de cómo de aquí en adelante se van a hacer estas cosas. Porque esto, ustedes son un gobierno de izquierda, ¿cierto? Que le gusta ayudar al pueblo, pero con estos precios de la bencina es muy difícil y con el Medco no es mucho lo que van a cambiar el sistema que viene de antes, ¿cierto? De un sistema neoliberal que dijeran los niños. Bueno, entonces, ¿de qué manera nos van a presentar una propuesta distinta de aquí en adelante en el manejo de los subsidios, en el manejo de la forma en que van a administrar el Estado con esto? 70% de las familias chilenas tiene auto. Ya no es un lujo tener auto. La gente con esfuerzo ha tenido un auto, ¿cierto? Tiene un auto, lo compra, y creo que el tema de los combustibles es un tema importante preocuparse porque la gente de clase media y el emprendedor lo utiliza para trabajar. Dicho esto, ministro, usted sabe que el impuesto, el Medco, no es un gasto, se deja de recaudar. Se deja de recaudar. Y el número de 1.500 es un número que se coloca, digamos, para colocar de menor recaudación. Pero si la recaudación era de 2.400 millones de dólares del impuesto específico, ¿ya? Y se coloca un piso de menor recaudación de 1.500, estamos hablando exclusivamente de 900 millones de dólares de recaudación neta. Y eso significa, ¿cierto?, en esa recaudación neta, que ya la hizo en enero, febrero y marzo, porque lleva 800 millones de dólares recaudados. Entonces, por eso nosotros dijimos, terminen con el impuesto durante 6 meses, el impuesto específico a los combustibles, para que se note la baja del precio inmediato. Los otros 6 meses los recauda. Además, por la mayor cantidad de autos y la mayor cantidad del impuesto específico el resto de los 6 meses, de más llega, ¿cierto? Y más el IVA, ¿cierto? Por el mayor precio, de más encuentra una recaudación sustentable, pero sí ayuda de una vez por todas a la gente que tiene vehículos en Chile y que trabaja con ellos. Dicho esto, presidente, espero que nos presente una propuesta nueva el ministro. Y en segundo lugar, ministro, de acuerdo a, yo quisiera saber qué porcentaje en el Medco, porque son semanas hacia adelante y hacia atrás. Y hacia adelante son los precios futuros, que le colocan entre 0 y un 50% que se aplica al precio futuro. ¿Qué porcentaje le están aplicando? En el tema de refinación también son 4 semanas hasta 104 semanas y las otras son 3 meses y en futuro son 6 meses. Entonces, ¿cómo están haciendo los parámetros para poder efectivamente sacar? Eso es muy importante que nos digan nosotros, antes de votar, cómo sacan los parámetros en estos momentos de esto. Sobre el tema del FEP, del Fondo de Estabilización del Petróleo, que el combustible antes estaba en el FEP, y era un tema en el 2008, acuérdese que los mismos parlamentarios le pidieron al gobierno que terminara el impuesto específico a los combustibles y ahí empezaron a crear después el Medco. Bueno, aquí hay un tema del FEP que es un subsidio directo, que hoy tiene $4.800.000, ¿cierto?, en ese fondo. Y yo me pregunto, según su percepción para adelante, ¿cuánto hay que ponerle al FEP? Efectivamente, ¿cuánta plata le vamos a colocar al FEP para que baje el precio de los querosenes? Usted decía muy académicamente, para que no suba. Yo lo que le estoy pidiendo es para que baje. Entonces, ¿por qué razón? Porque el querosene, usted sabe que lo utilizan, ¿cierto?, las personas de escasos recursos para calefaccionarse, incluso para cocinar en algunos lugares. Entonces, yo quiero que baje el precio del querosene, porque tenemos los recursos en estos momentos. El año pasado, le digo, en el Fondo de Estabilización de Chile, digamos, habíamos ocupado y teníamos 2.400 millones de dólares y le dejamos a este gobierno, le dejó el gobierno, perdón, 8.500 por la mayor cantidad de recaudación. Por lo tanto, hay plata para colocar
en este invierno para la gente que consume querosene. Y por último, ministro, el gas licuado, porque los vehículos a gas están en el mercado, pero el gas licuado no está. Y los precios del gas licuado son exorbitantes. Algunos, y acá está el diputado Calixto aquí que ha hecho una gran batalla por eso, y lo felicito por eso, pero creo que el gobierno tiene que poner en el tema del gas licuado, ¿cierto?, un subsidio también, igual que el fondo de estabilización. Metámoslo dentro del fondo de estabilización del petróleo, coloquémosle lucas, y así, igual que el querosene, el gas licuado también queda incorporado. Pensemos en las personas. Yo le llamo, ministro, a pensar en las personas. Gracias, presidente. Yo creo que con el impuesto que vamos a la reforma tributaria que vamos a aprobar todos los diputados y diputadas, vamos a poder generar los recursos para hacer todas estas medidas. Vamos a implementarlas. Muy bien. Diputado Romero, tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, la verdad las cosas es que luego de escuchar la intervención de mis colegas, me doy cuenta que estamos frente a un proyecto que es un parche nada más. Esto es una emergencia que hay que solucionarla con un parche. Y eso significa duplicar el fondo. Simple. Lamentablemente, dado el comportamiento, y eso sería bueno que a lo mejor lo explique el ministro, tal como lo decía el diputado Sauerbaum, es en el fondo explique cuál es el comportamiento que ha tenido, porque lo están duplicando, y por lo tanto, si subimos el fondo en febrero, haciendo la cuenta del verdulero, deberíamos estar en unos 3 o 4 meses más discutiendo nuevamente esto y tal vez enviándolo nuevamente el mismo día para que lo discutamos con la pistola en el pecho. Yo creo que es fundamental abrir la discusión de fondo. La próxima vez no vamos a estar discutiendo esto como un parche, sino que tenemos que ver en realidad cuál va a ser el camino para, primero, solucionar este tema de fondo en los combustibles que digan en relación con el transporte, pero también con lo que han reseñado mis colegas en términos de incluir el gas licuado y la parafina. Quedan meses para que comience el invierno y no sabemos cuál es en este momento la solución que se propone. Lamentablemente vemos que estamos en un tema de solucionar esto a través de un parche y esperamos que a futuro traigamos una discusión de fondo, tal vez en el marco de la reforma tributaria. Ya lo dijo la subsecretaria que quiere que discutamos esto en paquetes para que sea más fácil la discusión. Ojalá no enviándolo el mismo día para discusión. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, diputado. El diputado Van Mullenbrun. Gracias, presidente. Saludar al ministro a la distancia. Espero conocerlo mañana nuevamente. Este es un ejercicio de desahogo. Aunque años atrás lo vi como director de presupuesto. Quisiera preguntar, ministro, cuando estamos hablando de los techos de 750 millones de dólares y ahora queremos ir a 1.500 millones de dólares. ¿Qué precio del petróleo está considerando? Por otro lado, no entiendo que por un lado usted está preocupado de estabilizar, tratar de llegar un poco a la baja, porque es una estabilización de precios, pero por otro lado tenemos al ministro de Transporte que está diciendo que va a aumentar los impuestos para que suban, van a subir los combustibles por el efecto de impuestos y también el efecto de inflación. Entonces no entiendo ambas políticas, o sea, la política de Hacienda con la política del ministro de Transporte. Me gustaría tener claridad respecto a eso. Hoy ya está profusamente en los medios de comunicación dicha propuesta del ministro de Transporte. Me gustaría, si me puede informar, ¿por qué no derechamente no baja el impuesto específico cuando el barril supera, por decir, los $100, el Brent? ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo ha funcionado el METCO? O si tiene usted una propuesta mejor que el METCO. Porque antes del METCO estaba el otro y hemos conocido varios en esta Comisión de Hacienda. Yo me acuerdo una vez cuando estaba el ministro de Hacienda, Velasco, creo que el petróleo superó los $150 y estaba desesperado cuando llegó aquí a la Comisión de Hacienda. Porque efectivamente fue una crisis también internacional. También me sumo al tema de la situación de la parafina y el licuado que no puede quedar. Eso está atentando directamente con las personas más necesitadas.
¿Cuáles son las estimaciones? Yo creo que Hacienda, y conociéndolo a ustedes, no me cabe duda que tienen los equipos ahí haciendo distintas simulaciones de las fluctuaciones del precio del petróleo para el año 2022. ¿Cuáles son las fluctuaciones que tiene en este momento Hacienda? Obviamente estamos con escenarios muy volátiles y muy cambiantes, pero no me cabe duda que tienen que estar con alguna variable manejándolas. ¿Cuánto recauda? Me gustaría saber cuánto recauda en este momento el impuesto específico de los combustibles. ¿Cuánto recauda al año? Y respecto al tema, digamos, del FEC, sí, yo creo que hay que meter el tema, digamos, del queroseno, porque no está en este momento, digamos, no lo estamos ayudando a todas las personas que están consumiendo, y ahora ya comenzamos otoño, así que ya vienen los meses más fríos. Pero me preocupa que estemos por un lado subsidiando y por otro lado no tomar una decisión, por ejemplo, como el tema, digamos, de que siempre todos los ministros de Hacienda se han opuesto, independientemente del gobierno, a bajar el impuesto específico a la bencina. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Luego tiene la palabra el diputado Calixto y se para la diputada Yael Yomar. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, yo creo que si miramos este proyecto de manera puntual, evidentemente es un proyecto que responde a la situación que hoy día está viviendo el país producto de las circunstancias internacionales, tal cual como lo ha explicado muy bien el ministro. Pero yo creo que tenemos que terminar con esta forma de ver los problemas, presidente. Y yo espero también que un nuevo gobierno, un gobierno nuevo que representa esperanzas para todos los chilenos, deje de ver estas situaciones, estos problemas y dar soluciones aisladas, cuando el problema es mucho mayor. En primer lugar, y por su intermedio, presidente, al señor ministro, a quien por supuesto saludo y felicito por su nombramiento, creo que también tenemos que hacer justicia con aquellos territorios en los cuales hoy día el litro de combustible, para que los integrantes de esta comisión también lo sepan, hay lugares, por ejemplo, en la región de Aysén, donde el litro de combustible formalmente está llegando a 1.240 en O'Higgins o 1.390 en Melinca. Estamos hablando de lugares donde llega el combustible de manera formal. Pero a eso hay que entender de que hay lugares que son más lejanos incluso, que llega por reventa, por lo tanto está llegando a 1.600 pesos el litro de combustible. Por lo tanto, yo creo que acá, si bien uno entiende que la mirada del gobierno y de los gobiernos, porque esto ha sido permanente en el tiempo, yo no puedo solamente cuestionar a este gobierno, sino que es una práctica que ya se está lamentablemente reiterando, miran Santiago, pero no ven lo que pasa en los territorios más aislados. 1.600 pesos el litro de combustible por reventa en algunas localidades y sectores de la región de Aysén, y formalmente está llegando a 1.390 en Melinca. Por lo tanto, yo creo, presidente, que no se puede aplicar una misma medida para todo el país, cuando en realidad hoy día tenemos distintos valores en distintas partes de Chile. Y ahí yo quiero pedirle al señor ministro cuál es la alternativa que nos da, porque al menos yo creería que sería justo un precio o un marco, un rango de precio para todo Chile de igual manera, y no con esta medida que si bien baja o de alguna manera regula el alza, la eventual alza de precio, no hace justicia con los territorios más aislados y extremos. ¿Para qué le voy a poner sobre la mesa, presidente, lo que significa que esas familias hacen patria? Esas familias viven absolutamente aisladas, con los precios más altos en la electricidad, en los combustibles, en el gas, en la parafina, en los costos de vida. Entonces no tenemos una mirada de entender cómo viven los territorios más aislados del centro del país. Pero también quiero coincidir con lo que se ha dicho acá respecto de que es un problema global, porque tenemos, por ejemplo, el problema de la parafina. Hoy día ha aumentado un 30% más de su valor producto de las circunstancias internacionales. Estamos hablando que la gente más pobre consume parafina, entonces tenemos que entregar una alternativa en este Congreso Nacional. También
¿Para qué le voy a decir lo del gas licuado? Me correspondió presidir la comisión investigadora junto a varios colegas que están aquí en esta mesa. Y quiero decir que de manera transversal, de izquierda a derecha, condenamos la eventual colusión de la empresa del gas, porque controlan toda la cadena de comercialización del gas y que hoy día tiene a muchas familias pagando un gas que es absolutamente imposible de pagar. Le voy a decir que en estas mismas localidades que le acabo de mencionar antes con el precio del combustible, hoy día están llegando a 40.000 pesos el cilindro de 15 en la localidad de Melinca, en el archipiélago de las Huaytecas, para que el señor ministro escuche lo que pasa en los territorios más aislados. Entonces, acá nosotros esperamos que también el gobierno tenga la voluntad, y le pido, por su intermedio presidente, al señor ministro de Hacienda, que le ponga urgencia al proyecto que está en este Congreso presentado para regular el precio del gas en Chile. Es fundamental hoy día, es urgente regular y bajar los costos, porque esto termina golpeando a las personas más pobres de nuestro país. Le pido al señor ministro, presidente, que podamos dar una solución mucho más integral. Muy bien. A continuación, la palabra la tiene la diputada Yael. Gael Giomans. Gracias, presidente. Bueno, primero, por su intermedio, presidente, saludar al ministro de Hacienda, también a la subsecretaria, Claudia Sangüesa, que está presente. Quería primero poner las cosas en su contexto. O sea, el hecho de que estemos discutiendo este tema de manera urgente tiene que ver con que va a tener repercusiones si es que no legislamos rápidamente al respecto en la economía de la familia, en el alza del precio de los combustibles, y por lo mismo creo que, a pesar de que hay muchos debates que creo que son importantes, que se han planteado por los parlamentarios, y comparto respecto a la necesidad de tener una mirada de futuro, de proyección, que no solamente se haga cargo de este tema en particular con este proyecto de ley, sino que con una propuesta de trasfondo, sí no quita la urgencia de aprobar este proyecto de ley. Creo que sí, en ese sentido podríamos también, presidente, y me parece importante tener el espacio en que los parlamentarios de esta comisión puedan también poner sus propuestas sobre la mesa. Se han presentado proyectos de ley que pueden ser interesantes también de abordar en este periodo legislativo, y no me cabe duda también de que va a haber apertura por parte del gobierno y del ministro de poder también conocer esos proyectos y ver en su mérito, obviamente, cómo hacerlos avanzar, cuando obviamente lo importante es poner en el centro el bienestar de la población. Pero, presidente, solo quería mencionar eso porque la verdad es que, y entiendo la molestia que algunos parlamentarios presentaron respecto a tener que votar inmediatamente el día de hoy, ¿cierto? Lo pronto el proyecto de ley, a pesar de no estar en conocimiento del mismo, pero creo que no hay otra salida. Este es un gobierno que recién está comenzando. También quiero llamar a la comprensión al respecto. Yo entiendo que al gobierno nosotros también tenemos como labor de los parlamentarios dar seguimiento a los proyectos de ley, pero recordemos que también fue el anterior gobierno el que nos dejó este tema pendiente, por lo menos para decirlo así. No quiero con esto polemizar, no es mi interés, sino que simplemente el llamado a la comprensión, porque hay un recambio en esta materia, y creo que es importante tenerlo en consideración a la hora de votar este proyecto de ley, presidente. Ministro, no es que quiera hacer un resumen de las largas exposiciones que hicieron las diputadas y diputados, pero claramente hay 4 palabras que resumen todo lo que se ha conversado: impuesto específico, parafina y gas. Entonces nos gustaría escuchar de usted, ministro, qué medidas va a implementar el gobierno en relación al impuesto específico, si lo va a mantener, lo va a modificar, si va a incorporar la parafina o no la va a incorporar, y qué va a ocurrir con el gas. Creo que resumo esta larga exposiciones que han hecho todas las diputadas y diputados en este muro de los lamentos que hemos tenido hoy día. Gracias, presidente, y gracias a las diputadas y diputados que han intervenido en el curso del debate. Quisiera ir tomando los temas que se han tratado con los énfasis que usted sugería, presidente.
En primer lugar, hay algunas preguntas precisas referidas a la determinación del monto que se está proponiendo de incremento de recursos para el funcionamiento de este mecanismo y cuánto tiempo podría durar. Entonces, lo que quisiera señalar al respecto, esto lo mencionó, el diputado Sauerbaum, y también me parece que el diputado von Millenburg y eso. En ese sentido, el precio de petróleo que se requeriría para agotar los fondos adicionales al término del año sería en promedio de $120 por barril. No estoy seguro cuál fue el precio hoy día, pero al comienzo del día estaba más o menos en $110 por barril el precio del petróleo. En el momento más álgido del conflicto en Ucrania hasta ahora llegó a $128 por barril. Entonces, para que el fondo se agotara en el transcurso del año, tendríamos que tener un precio superior, o sea, digamos, el margen de $750 millones está diseñado para soportar un incremento de precios por encima del valor actual y en un punto intermedio respecto al punto más alto al cual se llegó en los días más álgidos del conflicto en Ucrania. Así que quizás en contraste con lo que fue el incremento del fondo o de los fondos que se aprobó con la PGU, ahora tenemos un margen bastante más amplio. Por supuesto, ojalá que las causas que dan origen a estos aumentos de precios se resuelvan y por lo tanto no sea necesario emplear todos los recursos, pero esto da un margen importante. Respecto del gas licuado y la parafina. En primer lugar está la pregunta de qué es lo que implicaría en términos de recursos los aportes para el FEP, para la parafina. Entonces estamos hablando de incrementos entre 20 y 40 millones de dólares, ¿ya? Ese margen depende de cuál es el límite de precio que se quiere establecer, cuestión que estamos discutiendo con la Comisión Nacional de Energía, pero nuevamente, o sea, con seguridad lo que podemos decir es que esto permitiría que no suban los precios en el resto del año, ¿no? Y veremos si al mismo tiempo se puede lograr incluso reducir en algo los precios de la parafina. En el caso del gas licuado, en primer lugar quisiera decir que es una situación distinta, ¿cierto?, de el gas que está en el MEPCO, porque el MEPCO está diseñado, o sea, la definición básica del MEPCO es que es para combustible de vehículos. Entonces, el gas que está contemplado en el MEPCO es el gas que usan eventualmente los vehículos que usan ese combustible. Ahora, en términos del gas licuado de uso doméstico, que es a lo que se refiere la pregunta, nosotros lo que estamos viendo, estamos analizando bien cuál es la situación de la industria, que como bien recordó el diputado Calixto, ¿cierto? Y él mismo, ¿cierto?, presidió la comisión investigadora sobre este tema. Entonces queremos estar seguros de que si hay algún tipo de aporte, este aporte no sea, ¿cierto?, absorbido por empresas que estén incurriendo en algún tipo de colusión. O sea, queremos estar bien seguros de cuál es la situación de organización industrial de ese sector antes de comprometer recursos por un mecanismo como este. Eso, nos vamos a abocar a eso en los próximos días, así que podemos tener pronto una respuesta al respecto. O sea, aquí el tema no es que estemos descartando que haya que se aplique un mecanismo similar al de la parafina, pero quisiéramos tener bien claro cuál es la situación de organización industrial en el sector y de competencia en el sector para que no sean recursos que se pierdan y finalmente no lleguen a las personas, que es lo que estamos tratando de hacer con esta iniciativa.
Nuevamente, el mecanismo del MEPCO es un mecanismo que ayuda a contener los incrementos de precios, a limitar los incrementos de precios, pero no congela los precios o no evita alzas, solo hace que esas alzas sean más moderadas que las que se producen en los precios internacionales. Entonces, si lo que queremos para los combustibles de uso doméstico es que los precios no se incrementen, entonces es más práctico actuar a través del FEP que hacerlo a través del MEP. Por eso que estamos tomando esa opción. Con eso creo también haber respondido a las preguntas del diputado Cifuentes y de la diputada Cid. El diputado Mellado nos pregunta por los supuestos o los parámetros que se están utilizando en la fórmula del MEPCO. Entonces, por ejemplo, le puedo decir que en gasolina el promedio de precios pasados que se está considerando es de 90 semanas hacia atrás para calcular o hacer operar la banda de referencia. Ahora, bueno, el diputado Mellado también se refirió al tema del gas licuado. Él nos plantea, ¿cierto?, cuál es nuestra manera de enfrentar este tipo de subsidios. Por supuesto, son todos temas que son relevantes. En fin, el tema de estabilización de precios de los combustibles, la verdad es que me ha seguido casi desde que entré al servicio público en los años 90. Con el correr del tiempo creo que se han ido mejorando las fórmulas, los mecanismos de estabilización, pero eso no quiere decir que estos mecanismos sean perfectos. Ahora es importante que si estos son los mecanismos que tenemos hoy día, los usemos y le pongamos los recursos necesarios para que cumplan su propósito, sin perjuicio de que uno pueda hacer reformas que los mejoren a futuro. En ese sentido, varios de los diputados y diputadas han hecho referencia a estas declaraciones del ministro de Transporte sobre el tema del impuesto al diésel. El ministro de Transporte no se está refiriendo a esta situación más inmediata que hoy día enfrentamos, sino que está hablando de reformas que son más de largo plazo y que tienen que ver con lo que se ha dado a llamar impuestos verdes. Es decir, si a través de los impuestos se genera un cambio en precios relativos que incentive, ¿cierto?, un uso más eficiente de la energía, menores emisiones de carbono, etc. Eso será un tema que se estudiará y eventualmente se discutirá en otras iniciativas legales que se plantearán más adelante. Particularmente se ha planteado una reforma específicamente concentrada en estos impuestos verdes, pero eso no es un tema de hoy, ni de mañana, ni de esta crisis de precios de petróleo que hoy día enfrentamos, sino que es un tema de mucho más largo plazo y que en su momento se discutirá en sus propios méritos. Ahora, el diputado Mellado también hacía una comparación con los recursos que están en el FES, en el Fondo de Estabilización Económico-Social. Ese es un fondo que, como sabemos, ¿cierto?, sirve para estabilizar los ingresos fiscales en su conjunto durante el ciclo económico. El gobierno anterior, en sus últimas semanas, incrementó el FES en una cantidad importante de recursos, fundamentalmente no como producto del funcionamiento de ninguna fórmula, sino que básicamente como una decisión, llamémosle discrecional, que tiene que ver con dónde colocar recursos que se están obteniendo por la vía de la emisión de deuda externa. Recordemos que los primeros meses de este año se emitió deuda en dólares. El producto de esa emisión tenía que estar en alguna parte, podía estar en el Tesoro Público o podía estar en el FES, decidió colocarlo en el FES. Pero eso no quiere decir que esos sean recursos que nos sobran. Esos recursos son necesarios para financiar
el presupuesto en el transcurso del año y para amortiguar ciclos que tengamos en el futuro. O sea, si queremos saber qué es lo que está, cuál es la situación fiscal, lo que tenemos que ver es el balance fiscal. El balance fiscal del año pasado fue muy deficitario, para este año se pretende que sea menos deficitario. El FES es una fuente potencial de financiamiento de ese déficit. Si la emisión de deuda se coloca en el FES, simplemente significa que el país se endeudó para financiar su déficit, independientemente de dónde finalmente, por qué vía se canalicen los recursos. El diputado Romero también plantea, ¿cierto?, la necesidad de abrir la discusión de fondo, incluir el gas licuado y la parafina, ya nos referimos a esos temas, y justamente señala que aquí hay cosas que se pueden discutir en la reforma tributaria. Yo acabo de mencionar el caso del impuesto al diésel justamente como un tema que formará parte de las iniciativas que eventualmente van a conformar esa reforma tributaria. El diputado Van Millenbroek, que espero que no me haya olvidado, porque nos vimos mucho cuando yo era director de presupuesto ahí en esta misma comisión, también nos preguntó por el precio del petróleo que se estaba considerando, que fue la cifra que mencioné al comienzo, y respecto de bajar el impuesto específico cuando el precio supera los $100 por barril, eso es en realidad lo que hace el MEPCO. El MEPCO es un componente variable que puede ser positivo o negativo del impuesto a los combustibles. Entonces, cuando ese componente variable es negativo, como es hoy día, está rebajando el impuesto a los combustibles. ¿Hasta cuándo? ¿En qué magnitud? Bueno, en la magnitud que determina la fórmula. ¿Hasta cuánto? Bueno, hasta que, ¿cierto?, los precios de los combustibles vayan moderándose, como vayan reduciéndose en el futuro, como ha ocurrido en otros momentos, en otros tiempos. Entonces, a mi entender, cuando se legisló para crear el MEPCO, justamente se recogió esta idea, ¿cierto?, del impuesto a los combustibles, generando este componente variable. Este mecanismo, a mi entender, ha sido positivo en el sentido de no solamente de amortiguar, sino que asegurar que los precios de los combustibles se mantengan en valores que sean más soportables para la población. Y quisiera señalar que si hacemos una comparación internacional de precios de las gasolinas, lo que nos vamos a encontrar es que en una comparación, por lo menos que logramos hacer de alrededor de 25 países, los únicos países que tienen precios de las gasolinas, me refiero a los precios al consumidor, menores a nosotros son países productores de petróleo, como son Colombia y México. Los países que son consumidores netos de petróleo, como nosotros, todos tienen precios más altos de las gasolinas al consumidor. Ahora, en relación a los comentarios del diputado Calisto, él plantea un tema que es por supuesto que es muy relevante, que es el tema de las diferencias de precios a lo largo del territorio. Y para nadie, ¿cierto?, es un misterio que los precios de los combustibles son mayores en zonas más aisladas del país, y él daba órdenes de magnitud que por supuesto hacen un contraste importante con lo que se observa en Santiago. Y nosotros no quisiéramos parecer que solo estamos preocupados de Santiago. Ahora, esta mirada territorial que él plantea, que nos parece totalmente válida, al mismo tiempo tiene que ser una mirada de conjunto, es decir, qué mecanismos existen en estos territorios que busquen compensar o mitigar estos diferenciales de precios. Y eso, por supuesto, no se agotan con el MEPCO o los precios de los combustibles, sino que hay otros mecanismos que tienen que ver con diferenciales de ingresos. Los funcionarios públicos tienen, en fin, sus asignaciones de zona, etcétera. Pero nos parece que el punto que él plantea es un punto muy válido. Lo que pasa es que el MEPCO no es el mecanismo más idóneo para hacerse cargo de esos diferenciales territoriales, pero es una preocupación que sin duda tenemos que tener.
Y justamente, bueno, yo ya citaba el tema de las preocupaciones que expresó la comisión investigadora que el diputado Calixto presidió, las iniciativas o las mociones que se generan a partir de ahí y cómo estamos mirando precisamente esta situación de competencia en la industria del gas a efectos de resolver cómo podemos hacernos cargo de los aumentos potenciales de precios del gas para uso domiciliario de cara al invierno. Finalmente, como señala la diputada Yomans, acá la razón de nuestra urgencia y la razón de focalizarnos en un proyecto que solamente modifica un guarismo es cierto, evitar que ocurra lo que determina la ley vigente en caso de agotarse los fondos. O sea, lo que estamos haciendo es evitar que el precio de los combustibles, el precio de los combustibles para uso vehicular aumente en el orden de los 250, 300 pesos por litro en las próximas semanas. Eso es lo que estamos tratando de hacer. No, claramente nosotros no vamos a decir que estamos haciendo una gran reforma. Esto es una medida muy puntual que está motivada por esta urgencia derivada de la combinación de altos precios del petróleo y un fondo que se está agotando. Al mismo tiempo estamos preocupados de tener las medidas complementarias que se hagan cargo del aumento de costos de los combustibles para uso domiciliario y el aumento de precios, evitar los aumentos de tarifas de transporte. Y sin duda, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir encontrando a lo mejor otras maneras de mejorar todos estos mecanismos para beneficio de la población, tanto en su abastecimiento como en los precios que paga por los combustibles. Pero como señalaba la diputada Yomans, acá lo que nos preocupa es el bienestar de la población y evitar que ésta se vea expuesta a un shock de precios en una materia que es tan importante como los combustibles, el transporte colectivo y los combustibles de uso domiciliario. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Solo una consulta. Ministro, ¿cuándo cree usted que podría entregarnos alguna propuesta en relación a la parafina y el gas para saber nosotros aproximadamente qué medidas se van a tomar, como también en relación al transporte colectivo? Sería bueno, no sé, usted calcula que en un mes más, ¿habrá alguna en camino algo sobre la materia? Sí, yo diría primero que nada respecto de los combustibles de uso domiciliario, sin duda no podríamos ir más allá de fines de abril porque no queremos, ¿cierto?, que este sea un tema, que sea un tema que todavía esté en el aire cuando ya esté comenzando, cuando ya nos vayamos acercando al invierno, que es donde, ¿cierto?, cuanto más necesario, mayor es el consumo de esos combustibles. El tema del transporte colectivo probablemente lo vamos a tener definido incluso antes de ese plazo, dado que en el proceso tarifario corresponde una recomendación del panel de expertos que creo que debería generarse en las próximas semanas. Así que en estos dos temas tenemos claramente sentido de urgencia. Simplemente necesitamos el tiempo para poder articular las medidas más eficaces que cumplan los objetivos que creo que todos los que han intervenido compartimos. Gracias, ministro. Finalmente, antes de iniciar la votación, el diputado Miguel Mellao y el diputado Van Mullenbrum han solicitado la palabra. Pues mire, pues, gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Yo creo que el ministro no es médico, ¿no? Porque hay varios médicos en el gobierno que pueden dar aspirinas y hablan muy bonito y que pueden generar, digamos, importantes cosas, pero no hay ninguna solución real. Yo le quiero decir a la gente que va a seguir subiendo el precio del combustible. Van a seguir subiendo los precios, ¿cierto?, de la parafina, o se puede estancar, y el gas, olvídense. Entonces, yo
estimado ministro, por su intermedio, presidente. No sé, si quiere, presidente, armamos una mesa, empezamos a generar algún entendimiento, digamos, pero que generemos ideas para este tema. ¿Es un tema de urgencia nacional lo que está sucediendo con los precios de combustibles producto de temas externos? Sí. Pero también tenemos los recursos como para estabilizar. Sí. Claro que los tenemos. Y lo podemos usar. Es más, 34% de endeudamiento, ministro, usted sabe, del PIB, el endeudamiento del Estado puede llegar, ustedes mismos dijeron que pueden llegar hasta un 50% de endeudamiento del PIB. O sea, ¿tenemos cómo hacer frente? Sí. Y podemos limitar algunas cosas también. Salgámonos de la caja, ministro, para pensar, por su intermedio, presidente, 90 semanas, busquemos las 104 semanas que dice la ley del MECO. A lo mejor con 104 semanas podemos bajar aún más los precios. Veamos la manera de ayudar a las personas. Esto de los 1.500 es menor recaudación. Por lo tanto, la recaudación real del fondo del MECO, ¿cierto? El impuesto específico va a ser 900 millones de dólares. Por ahí. Y ya hay 800 millones que ya los tuvo en enero, febrero y marzo. Entonces, ministro, por favor, démosle una vuelta de nuevo, digamos. Yo, presidente, no votaría hoy día, yo votaría mañana para ver de qué manera el ministro pueda traernos una propuesta real, ¿cierto?, aquí sobre la mesa, como para decirnos por qué camino va a tomar, ¿cierto? Esto es aspirina no sé, del formulario nacional a lo mejor, pero aquí hay un tema que efectivamente necesitamos respuestas a la gente que en estos momentos lo está pasando mal, y no la veo buenas intenciones, ¿eh? Eso sí, hay que decirlo, pero el cementerio está lleno de buenas intenciones también. Gracias, presidente. Von Miller, Von Miller, Von Miller, Fontalva, o Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. Por su intermedio del ministro de Hacienda, no me he olvidado, Mario Marcel, cuando estuvimos varios años discutiendo los presupuestos y podíamos llegar a buenos acuerdos. Espero que no cambie esa predisposición que existía años atrás. Son dos preguntas, presidente. Una es, quiero ratificar lo que le escuché aparentemente al ministro, que tendríamos un techo de $120 el barril de petróleo. Hoy día. Si pasamos de eso, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando del petróleo Brent, ¿no es cierto? Que es el que compramos nosotros, digamos. De hoy día. ¿Hasta dónde podemos llegar sin que se agote el nuevo fondo que quiere el ministro subsidiar o aumentar? Y lo segundo, no me respondió el ministro mi pregunta, ¿cuánto recauda en este momento el impuesto específico de la gasolina? Muy bien. Ministro, tiene la palabra. ¿Hasta cuándo dura el fondo con un $120 el barril? Ministro, tiene la palabra. Ahí. Con $120 por barril, el fondo permitiría amortiguar el aumento de precios durante todo el resto del año. Se agotaría recién a finales del año. A esa altura, ¿cierto?, ya estaremos discutiendo el presupuesto. Ojalá que no tengamos esa situación. Y siempre estamos hablando aquí de precio promedio. Eso no quiere decir que ¿cierto?, pueda haber aumentos puntuales por sobre los 120, pero que puedan ser seguidos de periodos más bajos. Pensemos que el precio que teníamos del petróleo antes de la situación de Ucrania era entre $80 y $90 por barril. Entonces, en este caso, es cierto, para tener un promedio de $120 durante todo el resto del año es, yo diría, bastante prudente. Respecto de la recaudación del impuesto a los combustibles, lo tengo por aquí a la mano. Aquí está. Sí, la recaudación del impuesto específico a los combustibles
en el 2021 fue de 2.000 millones de dólares. Esto considerando el impuesto, el componente negativo del MEPCO que operó durante el año pasado. Esto se compara con un promedio de 2.600 millones de dólares entre el 2017 y 2019, es decir, el periodo previo a la pandemia. O sea, en otras palabras, el impuesto específico ya el año pasado estaba recaudando alrededor de 700 millones de dólares menos que lo que recaudaba antes de la pandemia. Esto, ¿cierto? Uno lo puede comparar con distintas cosas, pero representa más o menos, representa aproximadamente un 0,6% del producto, alrededor de un 3,5% de los ingresos tributarios netos, y si las comparaciones las hacemos con el promedio previo a la pandemia, en esa época la recaudación equivalía a un 5% de los ingresos tributarios netos y alrededor de un 0,9% del PIB. En otras palabras, presidente, la recaudación del año pasado del impuesto específico equivale a todas las medidas tributarias para financiar la PGU que fueron aprobadas por el Congreso hace pocas semanas. Entonces eso nos da una idea de la magnitud que tiene la recaudación de ese impuesto y por lo tanto el efecto que tendría, ¿cierto?, suspender el impuesto durante un periodo cualquiera. O sea, significaría en el fondo revertir todas las medidas tributarias que acompañaron la aprobación de la PGU. Gracias, ministro. Finalmente, el diputado Giordano ha solicitado la palabra. Si quiere, se ubica acá para que no le dé la espalda. Perfecto. Aquí que quedó desocupado. ¿Ah? No se llama. Y antes incluso el Diputado Giordano tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, primero saludar obviamente a la comisión, al ministro, a la subsecretaria. Creo que es muy importante el tenor del debate que se ha dado acá. Primero, qué importante, ¿no? Hablar de un Estado que es capaz de llegar cuando tiene que llegar, de subsidiar cuando tiene que subsidiar. Qué importante hablar de que el Estado sea a quienes pueda recurrir el pueblo cuando los costos de vida no se disparan como lo estamos haciendo. Y cuando además tenemos salarios muy bajos, que es una discusión que vamos a tener que dar próximamente. Los salarios en Chile hacen que más de la mitad de las y los trabajadores ganen menos de 500.000 pesos. Eso es una realidad dramática, eso tiene que ver con lo que estamos discutiendo hoy día, el alza del costo de la vida, y que se ha visto afectado por variables que no controlamos, ¿no? Pero efectivamente, para que todo esto sea realizable, para que todo esto sea sostenible en el tiempo, yo espero también que esta comisión tenga un gran acuerdo en torno a lo que va a significar la reforma tributaria. Precisamente para que el día de mañana también podamos ir en ayuda, por ejemplo, ¿no? Que va a ser un tema, que si queremos subir los salarios, ayudar a las MIPES, a las pymes, ¿no? Para que efectivamente podamos considerar los costos de vida, o para que podamos tener un sistema de seguridad social que garantice pensiones dignas, o para que podamos hacer algo que no se ha hecho en la historia de este país, que es reconocer las labores domésticas y de cuidado como lo que son, un trabajo. Así que, como todas estas son reformas que nuestro gobierno ha comprometido, son transformaciones importantes, yo espero que tanto el oficialismo como la oposición pongan, como se ha dicho acá, a la gente por delante, quieran ayudar a la gente y tengamos un acuerdo en torno a esas materias. Dicho eso, para cerrar, creo que es súper atendible la premura con la que se presenta este proyecto, ¿no? Estamos frente a una situación excepcional y creo que lo que no queremos que vuelva a suceder es que el Estado llegue tarde, que el Estado llegue mal cuando tiene que llegar, y lo digo además por la experiencia propia. Quienes no me conocen, yo fui dirigente los últimos 13 años en un sector, dirigente sindical, en un sector del trabajo altamente precario, la comida rápida, y eso significó que nosotros sobrevivimos con los retiros del 10%, sobrevivimos con lo que fue la mal llamada Ley de Protección del Empleo,
es decir, pagamos los costos de la crisis. Así Sí. que, bueno, junto con esperar que se apruebe rápidamente este proyecto, señalo que el objetivo principal para nosotras y nosotros es que no vuelva a Bien. ocurrir eso, que el Estado no llegue y que las y los trabajadores sigan pagando la Bien, crisis. gracias. Diputados, vamos a suspender momentáneamente la sesión para ir a votar y volvemos. Gracias. Bueno, ustedes saben que el artículo único cambia 700, 750 por 1500. Y lo que hace la indicación es lo siguiente: agrega un inciso segundo a este mismo artículo con el siguiente tenor. En cuanto al guarismo señalado en el inciso anterior, el límite superior de la operación del mecanismo de estabilización contenido en este artículo será siempre el doble para las sumas extremas reconocidas en la ley Inadmisible. 20.655. Inadmisible. Diputado Guillermo Ramírez tiene la palabra. Es Gracias, inadmisible. presidente. A mí me parece que es inadmisible la indicación. Yo creo que lo único que queda es preguntarle al Ejecutivo si está dispuesto a patrocinarla. En mi opinión, no cabe aprobar esa indicación sin el patrocinio del Ejecutivo. Sí, pero tampoco lo podría hacer en este acto. En la sala. Bueno, que el diputado Calixto converse con el Ejecutivo para... Se declara inadmisible entonces la indicación. ¿Hay alguna otra indicación? Presidente, efectivamente, nosotros con el diputado Mellado y la diputada Cid habíamos preparado una indicación, pero que es en el tenor del compromiso que el ministro ha tomado, por lo tanto, solo lo digo para que quede en evidencia que efectivamente teníamos la indicación y que creemos de buena fe que el ministro va a cumplir y que en el mes de abril nos va a presentar una alternativa para la baja del precio del combustible, del gas licuado y de queroseno. Así que muy bien, no la vamos a la presentar. retira. Pues bien, en votación entonces, en general y en particular. ¿Se ve mañana en sala? Sí. A ver. Allá, en el voto. Ya, señor Barrera. Eso. Primero que nada, presidente, quiero saludar al ministro, a la subsecretaria por la medida tomada. Recién asumió el cargo, recordemos que ya una semana y media se topa con este problema, que es un tema que nadie tal vez lo podía prever, que tiene que ver con la situación internacional y que ha hecho de que el precio del combustible pueda subir en los próximos días, incluso dice, por ejemplo, la minuta, a más de 300 pesos el litro. Entonces creo que una medida acertada, sabemos de que no soluciona el problema de fondo, pero de acuerdo a la premura, creo que es importante también que se haga cargo del alza de la parafina, el alza del transporte público, que sin duda afecta a los sectores más populares que yo represento, por ejemplo, en mi distrito, y que se ven realmente afectados por esta alza. Así es que invito a toda la comisión, yo creo que ya es casi unánime, a aprobarlo por la premura, porque no queremos que hayan estas alzas tan elevadas, porque finalmente no solamente esto beneficia a las personas que tienen autos, sino que también al transporte, a la logística. Finalmente esto se transforma en alza en los productos básicos, por ejemplo, y al final, como siempre, los más perjudicados son los trabajadores, las trabajadoras, la gente más humilde y la que le cuesta más sobrevivir el día a día. Así que, presidente, apruebo el proyecto. Muy bien, diputado, gracias. Señor Bianchi. Yo me voy a sumar a aprobarlo en general y en particular. Entiendo que es de articulado único, por lo tanto se aprobaría en esas condiciones. Lo que sí, por su intermedio, presidente, saludar al ministro y a la subsecretaria, pero decirles de que el hecho de que hoy día estemos aprobando un proyecto que hoy día, lo acabamos recién de ver, es porque entendemos la gravedad, la urgencia y la situación particular y especial, tal como lo señaló el diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Pero esto no significa que exista una segunda vez donde se haga de esto un hábito de traernos proyectos en el último minuto, en el último momento, porque esa situación en materia económica ni ninguna procedería. Yo en esta oportunidad voy a votarlo favorablemente, además acojo lo que ha señalado el propio ministro en comprometerse en materias que tienen que ver además no solo con los combustibles, sino además también en materia de calefacción y otras tantas más que aquí ha comprometido, situación que por lo menos a mí me permite en esta oportunidad votar favorablemente. Muy bien, diputado.
Señor Giordano, que está reemplazando al diputado señor Brito. Secretario Presidente, bueno, por las razones ya expresadas antes de que saliéramos, que se interrumpiera la sesión, nosotros votamos a favor. Señor Cifuentes. A favor, voto a favor, presidente, y quiero además recalcar la oportunidad de la celeridad con que reacciona el gobierno frente a este tema y especialmente como el ministro de Hacienda ha sido capaz de acoger planteamientos que hemos hecho, no solo respecto al MESCO, sino también respecto de la parafina, perdón, y especialmente del gas domiciliario también. Así que a favor, presidente. Muy bien. Don Miguel Villao. Gracias, secretaria. Sí, nos quedamos con el compromiso que dice Frank sobre que en abril nos tendrá una propuesta el ministro, pero también quiero pedirle al ministro de que vea, hay un costo importante que es la refinación, ¿cierto? Que la CENAP y que quizás ahí también se le puede colocar, meter algo de mano para que sean precios distintos. Y no hacer negocio con los chilenos y podría a lo mejor bajar un poco más con la refinación los precios de las bencinas. Creo que ahí hay un tema importante. Vamos a tener menor recaudación, 1.500 como tope de menor recaudación, pero lo que sí es importante es ver cómo el costo llega o sea, perdón, el precio y los costos de refinación también se pueden disminuir, presidente. Por lo tanto, voto a favor. Muy bien. Señorita Ñanco. Voto a favor. Muy bien. Señor Ramírez. Gracias, presidente. Muy breve. Nosotros hemos dicho, y lo quiero volver a repetir, que como oposición vamos a apoyar las buenas ideas, aquellas cosas que nosotros consideramos que le hacen bien a Chile y a los chilenos, y que nos vamos a poner con toda la fuerza del mundo a aquellas cosas que nosotros consideramos que hacen daño. Este es un buen proyecto, esta es una materia urgente, lo decía muy bien mi colega el diputado Barrera, cuando hay un alza de los combustibles, hay un alza generalizada de los precios y eso daña sobre todo a las familias más vulnerables. Y quiero sumarme a la petición del diputado Sauerbaum y el diputado Mellado para que el gobierno, y estoy seguro que así va a ser, envíe el proyecto en abril o la propuesta para que la podamos discutir y la podamos aprobar aquí en la Comisión de Hacienda. Voto a favor, presidente. Bien. Señor Romero. Gracias, presidente. El Partido Republicano como oposición también está siempre por las urgencias sociales. Sin embargo, reitero que para nosotros esta es una medida parche y esperamos no estar discutiendo nuevamente lo mismo con un proyecto el mismo día sobre un tema tan relevante para los chilenos y en este caso también insistir en que será bueno que esté también el ministro de Hacienda si la urgencia así lo requiere. Gracias, presidente. Muy bien. Señor Sauerbaum. Presidente, bueno, mire, nosotros vamos a votar a favor como lo hemos anunciado, fundamentalmente porque se ha accedido al compromiso, ¿cierto?, de poder tener una mejora importante en los precios del queroseno y el gas licuado, pero también aprovechamos a solicitarle nuevamente, y como lo hemos hecho públicamente, al gobierno de considerar una rebaja en el impuesto específico a los combustibles, aprovechando el alza que ha tenido sostenida el cobre durante estos últimos días. Solamente el día viernes, cuando cerró, estaba en $4,8 la libra y por lo tanto eso nos permite tener una holgura fiscal de casi 3.200 millones de dólares que podemos finalmente reacomodar y utilizar en beneficio de los chilenos. Por lo tanto, vamos a votar a favor, como le digo, vamos a hacer una oposición siempre constructiva y esperamos que este diálogo se mantenga con el ministro de Hacienda, presidente. Gracias. Muy bien. Señor Sepúlveda. No, yo voto a favor por los argumentos que aquí se han señalado, pero me quedo con una buena noticia. Yo creo que es relevante el compromiso del ministro en torno a poder ver cómo abordamos la problemática con la parafina y con el gas de consumo domiciliario. Yo creo que eso es una tremenda noticia y que esperamos en abril poder discutir la propuesta que eventualmente nos haga el gobierno y el Ministerio de Hacienda. Es algo realmente nuevo y que están esperando muchas familias a lo largo y ancho de Chile. Así que apruebo el proyecto. ¿Sí? Señor von Mühlenbrock. Gracias, presidente.
Bueno, en la misma línea también, yo supongo, como lo expresó el ministro de Hacienda, y que esto es una cosa excepcional de poder estar tramitando en hora un proyecto de la Comisión de Hacienda con discusión inmediata. Nunca lo habíamos hecho de esta forma. Pero dado, hagamos, el tema que está golpeando hoy día a nuestro país, lamentablemente por la situación internacional, sería insostenible los precios a los cuales se podría llegar de no poder inyectar recursos al Medco. Pero aprovecho también por eso que le pregunté al ministro de Hacienda. Yo creo que tiene que haber una segunda vuelta al tema del impuesto específico a los combustibles y ver también qué pasa si se dispara el precio del petróleo. Esperemos que no, digamos, pero yo vuelvo a repetir lo que dije por aquí. Años atrás llegó un ministro de Hacienda con precio del petróleo de $150 el barril y realmente nos fuimos casi espalda. Entonces, no sabemos, estamos en una guerra internacional, pero también me hizo mucho sentido el tema de la parafina y el gas licuado, que le tengo confianza al ministro Mario Marcel de que si él dice que en abril va a llegar con una propuesta, bueno, confío en que así va a ser y voto en este caso a favor. Señorita Yomans. Voto a favor. Presidente, señor Naranjo. Yo me voy a guardar todas las peticiones para mañana, porque ustedes ya se giraron a cuenta las peticiones hoy día, así que yo no voy a hacer ninguna petición hoy día para guardármelas para mañana, porque mañana es donde vamos a repartir la torta de verdad. Hoy día era un canapé nomás, así que mejor aprobar la iniciativa y sumarme a las inquietudes de todos los parlamentarios, así que voto a favor. 13 votos, unánime, presidente. Muy bien, aprobado el proyecto. Diputado informante. El diputado informante, la mesa propone, siguiendo el orden alfabético, al diputado Boris Barrera, que es el primero que le correspondería por orden alfabético ser el diputado informante. ¿Habría acuerdo? Acordado. Por haberse cumplido el objeto de la sesión. Ministro, no sé acaso quiere decir algo, ministro, antes de levantar la sesión. No, solo agradecerle por su intermedio, presidente, a las diputadas y diputados de la comisión. Tomamos nota de los distintos compromisos y temas que tenemos que desarrollar, así que pierda cuidado que volveremos oportunamente con respuesta a los temas que aquí se han planteado. Y ciertamente el tema de las discusiones inmediatas lo evitaremos en todos los casos que sea posible. Muy bien, lo esperamos mañana, ministro. Muchas gracias, se levanta la sesión por haberse cumplido el objeto de ella.